¿Qué problemas tuvieron el rato que se generó la curva de filtración? ¿Cómo les fue? O los datos, ¿cómo les fue? A mí Profe, me yo sorprendió. utilicé un área de 3 centímetros ¿Ya? y la Profe, gráfica a sí mí me me salió. sorprendió. ¿Y la gráfica Perdón. sale qué? La No pendiente sale me una salió red. negativa. Ya sé, sí, ya te escuché. A ver, creo que Wilson es el que me está tratando de hablar por ahí. A mí me salió la pendiente negativa, profe. Eso hay que revisar, ya. A ver, les voy a explicar esto que les va a servir incluso para su tesis, chicos, ¿ya? Entonces, esto siempre tienen que tratar de analizar cuando hacen un experimento. A ver, nosotros vamos a tener un experimento como el que hicieron en su casa. Entonces, este experimento se puede considerar que es un sistema. Entonces, mi experimento es de este sistema de aquí representado por este bloque. Entonces, yo aquí le voy a poner que este es mi experimento. ¿Ya? Ahora, este experimento, que puede ser uno o varios procesos, va a tener dos tipos de variables. ¿Ya? Entonces, va a tener variables independientes y va a tener variables dependientes. ¿Ya? Las variables independientes son aquellas variables que yo le puedo modificar a nuestro experimento sin que se afecte otra variable, ¿ya? Por eso se llaman independientes. Por lo general se le coloca con la letra X, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo en este experimento puedo tener diferentes entradas. Puedo tener, qué sé yo, podría ser, por ejemplo, la temperatura, podría ser la presión, podría ser la concentración, que van a ser variables independientes. ¿Por qué? Porque el rato que yo cambio la temperatura no me afecta en el experimento, ¿sí? No, y además es una entrada. Entonces a esto le podríamos llamar X1, X2 y X3, entendiéndose que X vendría a ser una variable independiente. Ahora, como resultado de nuestro experimento, vamos a tener una variable dependiente. Es decir, yo voy a tener aquí una salida que le vamos a llamar Y. ¿Qué es una variable dependiente? Como su nombre lo dice, es aquella que depende. ¿Pero de qué depende? Depende de la variable independiente. Entonces, ¿qué vamos a medir aquí como Y o como salida? Va a ser una variable que el momento que cambie cualquiera de estas tres variables independientes se va a ver afectado o afectada. ¿Sí me entienden, verdad? Sí, profe. Ya. Muchas de las veces el propósito de un experimento es ver cómo afecta en la variable Y el cambio de las variables independientes que nosotros tenemos. Es decir, nosotros vamos a tratar de sacar una función o una ecuación en donde se vea la afectación de X1, X2 y X3. ¿Ya? Entonces, verán. Cuando yo tengo, así como yo tengo en este ejemplo X1, X2 y X3, yo puedo tener que X puede ser incluso hasta xn. Es decir, yo puedo tener un sinnúmero de variables independientes. ¿Ya? Ahora, dentro de este sinnúmero de variables independientes, yo tengo que, lo que tengo que hacer es ver cuáles son las variables más importantes. Por ejemplo, en este ejemplo, he tomado x1, x2 y x3. Estas van a ser las más importantes. Ahora, ¿qué pasa con x4 hasta xn? Si bien es cierto, pueden ser variables independientes, pero lo que hago es fijarles, es decir, mantenerles constantes. Yo no voy a jugar con el cambio de las variables independientes. Pongamos un ejemplo para que me vayan entendiendo. Digamos que yo quiero hacer una reacción de A más B. Entonces,
¿Qué variable independiente vamos a tener aquí? Por ejemplo, vamos a tener la temperatura, vamos a tener la concentración de A, vamos a tener la concentración de B. Y como es una reacción, nuestra variable de salida, es decir, la variable dependiente, digamos que es la concentración del producto C. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, en este ejemplo tenemos 3 variables de entrada y una variable de salida. Entonces nosotros vamos a ver cómo afecta a la variable de salida, las variables de entrada en la variable de salida. Ahora, si yo creo o si yo leo en bibliografía, de acuerdo a mi estado del arte, veo que A y B no van a influenciar mucho en nuestra reacción, yo lo que hago es que A y B se mantengan constantes. Es decir, trabajo a una sola concentración. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? O en mi experimento, ¿qué es lo que haría? Únicamente determinar la función de Y en X. Perdón, de X en Y sería. Es decir, solo tengo una variable de entrada. ¿Cuál sería? La temperatura. En otras palabras, yo voy a ver cómo afecta la concentración de C el momento que yo cambio la temperatura. Ya no me interesan las concentraciones acá, sino solamente la temperatura. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Hasta ahí sí. Ya, listo. A ver, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestro experimento? En nuestro experimento, que sería este, aquí sería la filtración. A ver, ¿cuáles serían nuestras variables independientes? Pongámosle con amarillo las independientes. ¿Cuáles nomás El serían? tiempo. ¿Perdón? El tiempo. El tiempo te responde a otras variables. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la torta es muy gruesa, ya te cambia el tiempo. La temperatura puede ser. Ya, la temperatura es una. ¿Qué otra? La presión. La presión. Pero sería el diferencial de presión. ¿Sí? También. Ya, ¿qué otra? Viscosidad. Ya, perfecto, la viscosidad. ¿Saben qué? En vez de temperatura, aquí le voy a poner viscosidad, porque ustedes saben que la viscosidad se ve afectada por la temperatura. Ya, perfecto. ¿Qué otra? El área, chicos. ¿Sí o no que afecta el área? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ¿qué otra? La densidad. La densidad, ya. La densidad de la solución. ¿Qué depende de la densidad de la solución? Del porcentaje de sólidos o la concentración. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Ya, ahora, dejémosle por lo pronto esto, así. Ahora, ¿qué es lo que pasa en cambio, o qué es lo que yo voy a tener como salida de este proceso de filtración? ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿Qué es lo que quiero medir en filtración? La velocidad, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Sí, profe. Bueno, aquí sería realmente la velocidad lineal si es que le pongo A, pero como ya le pusimos acá, solamente voy a determinar la velocidad de filtración en términos de flujo volumétrico. Ya. Esta sería mi variable de salida. Es decir, el rato que yo cambio la viscosidad, obviamente me va a cambiar la velocidad. Si yo cambio el diferencial de presión, también me va a cambiar la velocidad.
Si yo cambio el área, también me va a cambiar. Si yo cambio el porcentaje de sólidos, también me va a cambiar, porque se está generando más torta, menos torta, más rápido, menos rápido la torta. Entonces, obviamente, la velocidad también se va a ver afectado. Entonces, esta vendría a ser nuestra Y. Y aquí nosotros tendríamos un X1, un X2, un X3 y un X4. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la formulita de la fórmula general de filtración? A ver, ya La deberían saber. constante por volumen más la constante 2. Perfecto. Ahora, ¿se acuerdan que nomás estaba incluido en la constante 1? La La viscosidad, viscosidad, el diferencial de presión. Esto lo voy a poner en términos de lo que me interesa nomás. Si hay otras cosas ahí, entonces le voy a dejar solo lo que me interesa. Entonces, fíjense que nosotros aquí tenemos, perdón, aquí también sería el porcentaje. Entonces, fíjense que nosotros, a pesar de que les resumimos, digámoslo así, en estas constantes K1 y K2, tenemos involucradas varias variables ahí. Es decir, a través de esta ecuación de aquí, nosotros podemos justamente, o ya pudimos, definir cómo sería la afectación de la variable X1, 2, 3, 4 en Y. ¿Ya? Está aquí en esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, le analizamos los datos, me invento, de cesia, que tiene una velocidad, aquí pongámosle, perdón, una viscosidad, cesia 1, y pongámosle los datos de Fausto ya. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si es que ustedes dos cogieron dos datos diferentes, ¿qué va a pasar con Y? ¿Van a tener el mismo Y? No, No, perfecto, ya le entendieron. Ahora, si por ejemplo el área cogió una área Diana y Alejandro cogió la otra área, van a tener la misma curva. no, profe, tampoco. No, ¿verdad? Ya, perfecto. Y así podríamos hablar de todos estos valores de X1, X2 y X3. Pero fíjense que hicimos algo en nuestro experimento. De hecho, hicimos o les planteé que el porcentaje de sólidos permanezca constante, ¿sí? Esto fue una de las consideraciones que les mandé a hacer, que el porcentaje sea constante. Ahora, ¿que les va a variar el área? Sí, les va a variar el área. Ahora, que cogieron una viscosidad, sí, cogieron diferente viscosidad, pero el día de hoy podríamos plantear coger una viscosidad constante, ¿sí? Ahora, qué otra cosa va a afectar a nuestro sistema? Va a afectar esto. El momento que ustedes empiezan a colocar la solución a través del filtro, si es que no tenemos la forma de controlar el P1 y P2, mientras se va formando la torta, ¿qué es lo que va a pasar con el diferencial de presión? ¿Qué pasa en el momento que aumenta la torta con el diferencial de presión? disminuye. Va a aumentar el diferencial. Perdón, bueno, no sería aumentar. Esto va a tender a cero, sería. La presión 2 es la que va, perdón, la presión 1 es la que va a mantenerse y la presión 2 es la que va a disminuir. ¿Ya? Esto va a tender a cero porque, a ver, estoy hablando mal. Perdónenme, estoy hablando mal. ¿Qué es lo que va a pasar con el diferencial de presión? Va a aumentar, correcto, estaba bien lo que ustedes me decían, va a aumentar. ¿Por qué? Porque se le va a hacer más difícil pasar entre el punto 1 hacia el punto 2. Perfecto. Entonces, nosotros todavía
en el experimento que nosotros hemos hecho en casa, no podemos fijar a este diferencial de presión. Entonces, el rato que cambia este diferencial de presión, obviamente aquí vamos a tener una variable nueva. Esto no va a ser una constante, esto no va a llevar a ser una constante, sino aquí, en vez de, bueno, le podríamos escribir que dt sobre dv va a ser igual a un diferencial de presión por K1 por V más un K2. Fíjense, aquí apareció bueno, pongámoslo en forma de incremento, un incremento variable de la presión, ¿sí? Entonces, para poder conseguir cumplir con esta ecuación, nuestro experimento debería tratar de hacerse de tal manera que el diferencial de presión también permanezca constante, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos conseguir? Tomar tiempos exclusivamente o específicamente hasta que se sature la torta, ¿sí? Es decir, hasta que se forme la torta. Después de la torta ya se va, obviamente ya se va a disminuir la velocidad, ¿no? Pero bueno, esa es una forma. ¿Cómo lo podemos conseguir? Adicionando un volumen constante, que eso es lo que les había mandado a hacer. Ahora, las diferentes variantes en su gráfica, bueno, no sé, podrían tener algo así, dispersos, no les va a dar una línea recta. Podría ser o podría darse debido justamente a este valor de aquí, debido al diferencial de presión. ¿De acuerdo, chicos? Profe, ¿qué presión utilizamos para los cálculos? ¿La del lugar donde vivimos? ¿Eso le tomamos como diferencial o le hacemos una resta del estándar? No, lo que pasa es que eso les digo. El problema que van a tener va a ser que no podemos medir estas presiones. Entonces, ustedes deberían marcarse un diferencial de presión, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿cómo saber cuál sería la presión de entrada? Sería la presión manométrica más la presión atmosférica, es decir, la atmosférica más la masa por la densidad por la gravedad. Podría ser. Y acá la presión 2, muy difícil calcularlo. Podríamos establecernos simplemente que la presión 1 es igual a la presión 2. Entonces, el diferencial de presión podrían hacerle a una presión un poquito mayor a la atmosférica, digamos unos 150 kilopascales. Yo creo que esto sería lo máximo. Vuelvo a insistir, el porcentaje de error o el error que van a tener para generar esta gráfica es justamente por este diferencial de presión, porque en casa no tenemos cómo medir este diferencial de presión. ¿Sí me entienden? Sí, profe. ¿Ya? Eso sería, chicos. ¿Y la viscosidad? La viscosidad podrían ponerse de acuerdo y utilizar una sola. Debería ser la viscosidad de lodo o de alguna solución de arena. No sé si es que haya tabulado. Profe, Dígame. Profe, disculpe, y en el caso que la pendiente nos haya salido negativo, Claro. Déjenme pensar. El diferencial negativo. A ver, veamos. La pendiente la negativa. pendiente, ajá, nos salió negativo. La pendiente negativa que estamos graficando volumen versus tiempo, ¿verdad? Así sería. Así estamos graficando, ¿verdad? A ver, no. Es volumen. ¿Cómo estamos graficando? Ahora no me acuerdo. Sería T sobre V versus V, ¿verdad? Volumen y velocidad lineal. A ver, déjeme, me salgo ya. Volumen y también dv sobre dt. Ya, y le salió negativo. A ver, esto se da, esto se va a dar Profe, por es lo al revés. siguiente. T sobre V. Así, Sí, así. El volumen sí está bien. Ahí sí. ya, ya. A ver. Esto les puede estar dando debido a lo siguiente.
nosotros tenemos nuestro filtro, ¿no es cierto? Entonces, al inicio, cuando no hay una torta, acá la velocidad o la cantidad de volumen recolectado va a ser alto. Vamos a tener valores altos, digámoslo así. ¿Ya? Pero como estamos trabajando con tierra, inmediatamente se va a formar aquí una torta. ¿Qué es lo que sucede el rato que ya hay la torta? Va a empezar a aumentar la Disminuye el resistencia. volumen. Exactamente, entonces esto va a disminuir. Posiblemente sea por este comportamiento lo que les esté dando la pendiente, pero tendría que revisar sus valores para ver cómo les da. ¿Ya? Sí puede ser eso, profe, porque, por ejemplo, en mi caso, estaba 240, 230, 210 y luego bajó a 40 el volumen. Y después 40, 30, 20, 10 y ya fue bajando más Claro, entonces mililitros. podría ser eso, ¿sí? Profe, Mande. ¿le puedo mostrar mi gráfica, por favor? No es necesario, verán, les estoy explicando esto que les acabo de decir por lo siguiente. Ustedes van a tener que hacer un informe. Entonces, ¿se acuerdan que en su informe hay una sección de discusión? ¿Sí se Sí, acuerdan? profe. Ya. Entonces, todo lo que les estoy explicando son posibles razones que ustedes pueden tener para que les haya salido valores diferentes. Entonces, de acuerdo a sus datos, de acuerdo a de lo que hayan desarrollado, ustedes tienen que discutir en esta sección tal cual les acabo de decir. Por ejemplo, a mí me da una pendiente negativo debido a esto, pero no es entendible la pendiente negativa en el sentido matemático, ya que una resistencia no puede ser negativa, algo así. O sea, todo va, yo me voy a enfocar, su calificación va a estar enfocada en esta parte de la discusión. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, como yo no puedo medir ni P1 ni P2, obviamente me va a dar datos diferentes. Entonces, en función de la discusión va a ser su nota, ¿ya? Ya, profe, gracias. Profe, Sí. y en este caso, K1 nos va a salir negativa. ¿Trabajamos nomás con esa negativa? Sí, eso digo, no hay problema. Más me voy a basar en la discusión. Obviamente, esto de la discusión tiene que tener un sustento teórico. O sea, si es que van a buscar, pueden buscar si es que hay o no hay pendientes negativas, qué es lo que pasa, si es que en algún momento dado se presentó esta pendiente negativa a alguien, qué sé yo. Bueno, pero tienen que discutir, ¿de acuerdo? Bueno, profe, ¿le hacemos solo un documento de Word o le subimos el Excel para ponerle capturas mejor? No, solo el documento de Word, no es necesario hacer lo otro. Ya, profe. Ajá. ¿Ya? Sí queda claro entonces, ¿no es cierto? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Gracias, mejor. Ya. Lo que sí, vuelvo a insistir, acuérdense, la discusión es lo importante, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Aló? Sí. Ya. Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso me hacía falta explicarles para este trabajo. A ver, entonces este trabajo me lo tenían que presentar para la siguiente semana, ¿no? Ahora vamos a definir lo de las notas de una vez. A ver, no me acuerdo dónde tengo, no, dónde les tengo a ustedes. A ver, ¿cómo se llama este? FCBTA, AMBI, ya, y ya, perfecto. Estas son sus notas, ¿no es cierto? Sí, estoy bien, ¿verdad? Estas son las del segundo parcial. ¿Sí, no?
Estas son las del segundo parcial, ¿no, chicos? Sí, profe. A ver, entonces, ¿qué nomás vamos a tener? Vamos revisando. Esto me había olvidado hacer antes, así que de una vez lo voy a aprovechar en este tercer parcial. A ver, vamos a ver. Tendríamos, esta lección de reducción de tamaño ya les consideré en el segundo parcial o no? Sí, ya Sí, está considerado un segundo. ya está considerado. Entonces tenemos un trabajo individual, un trabajo final, un trabajo individual, otro trabajo, 2 trabajos más. Ya. Entonces tendríamos trabajos individuales y trabajo final. Trabajo final. De ahí nos daría falta una lección. Y nos daría falta la prueba de capítulo. Ya, esto es lo que tendríamos pendiente por analizar, ¿no? O sea, bueno, sería pendiente por tomarles, en otras palabras, ¿no? Una lección y una prueba de capítulo. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a poner cuánto vale. Ah, y me faltaría el informe. Ahora les hago una pregunta. ¿El informe le calificamos aparte o le ponemos aquí en trabajos individuales? Hacen ahora o hablen, ¿cómo es? Hablen ahora o que hacen para siempre. A ver. Bueno, por lo pronto le voy a poner aparte, ya que están callados hoy. Recuerden que esto también es en grupo, ¿no? Bueno, perdón, es individual. Ya, Lo de la filtración es eso. sí, lo de la filtración. Ya, profe. Entonces, los trabajos individuales les voy a calificar sobre, a ver, era 3, sobre 1.5. Informes, les voy a calificar sobre 1.5. El trabajo final, dijimos sobre 3 del trabajo final, ¿verdad? Vicky, ¿me haces de acuerdo? Me parece que no pusimos, No pero sé, dijo que iba a valer. ¿Mande? creo que sí pusimos, ¿no? ¿O no? No pusimos. Bueno, darásme revisando, ¿ya? Yo le voy a poner por lo pronto un valor. Voy a poner sobre 3. De aquí la lección sería sobre 1. Y la prueba de capítulo sería sobre 3. Y ahí sí veamos. 3 y 1, 4, 4 y 3, 7 y ya, listo. ¿Sí? Sí queda claro, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces yo voy a guardar esto y ya quedaríamos definido la situación de las calificaciones. Ahora, vamos a los cálculos del trabajo final, ¿ya? En el trabajo final, ustedes en otras palabras tienen que hacer esto. Deben conseguir, bueno, tienen que fabricar un panel solar. Este panel solar lo que va a hacer es calentar agua, Profe, ¿no? Mande, perdón. eso es del semestre anterior. El estado del arte, es verdad. Sí, profe. A ver, ya entonces, ¿qué cálculos me decías de Cecia? No me acuerdo. Era lo del filtrado que es el informe, profe. Ya, perdónenme, me quedé equivocada con los de fenómenos de transporte. Listo, entonces no tengo nada que explicarles ¿cómo se llama? No tengo que explicarles nada ¿cómo es? De los cálculos del trabajo final. Ahora, verán, yo desde el otro día estaba pensando, bueno, mejor dicho, me habían pedido el otro que me ayudaron en el Congreso.
A pesar de que ya les ayudé, les voy a ayudar igual de otra manera. Voy a revisar cómo están los trabajos individuales sin calificarles, ¿ya? Si es que están bien hechos, aquí directamente a todos les voy a poner 10. Solamente a las personas que no hayan entregado, obviamente les bajaré un punto, perdón, no tendrían nota. Y las personas que me hayan entregado atrasados, tal vez les bajaré un punto o 2. Pero por lo pronto ya quedaríamos con 10 en este. ¿Les parece? Con eso ya tendrían 1.5 directamente. Bueno, profe, gracias. Ya, Profe, entonces, entonces el informe de laboratorio también ponga la tarea individual. chistoso ya cuando les explico ahí sí. Ya, por lo pronto entonces ya tendrían 1.5. Este es mi retribución por su ayuda en el Congreso, a pesar de que ya les ayudé. ¿De acuerdo? Ya, profe, muchas gracias. Ya, Ya, profe, gracias. listo. Quedemos así entonces. Con eso ya subsanamos la mala cara con la que me estaban viendo algunos. Que no les ayude de nuevo. ¿Queda claro? Ahora, vamos a perdón, me estoy olvidando de algo. A ver, ¿para cuándo dan la prueba de capítulo? Profe, en la prueba de capítulo nos toca sobre la filtración nomás, ¿verdad? Sí, filtración y esta parte de absorción de gases que vamos a ver. Va a depender Me- mucho si es que avanza. Perdón que te interrumpa, ya. Va a depender mucho si es que avanzamos a hacer ejercicios o no avanzamos a hacer ejercicios. ¿Sí? ¿La prueba es solo ejercicios o como, profe? La prueba de absorción de gases, sí, bueno, sí, son ejercicios realmente. Pero eso digo, todo va a depender si es que avanzamos a, si es que avanzamos hasta la fecha que ustedes me digan para dar la prueba de capítulo, si es que avanzamos a hacer ejercicios o no. Sí me entienden, ¿verdad? A lo que me refiero. ¿Ya hasta cuándo puede Sí, ser nota, profe. profe? Perdón, hablaron al mismo tiempo, no escuché bien. ¿Hasta cuándo se pueden subir notas? Hasta, Mal no recuerdo, este está hasta el 24 de julio, creo que era. no, sí, por ahí más o menos va. Entonces, a mí me gustaría que la semana del 11 al 15, primero para que no se acumulen y segundo para que también me den tiempo en poder calificar y ya tenerles la nota antes de que se termine el semestre. A ver, Julio, exámenes principales del 25 al 29, entonces es hasta el 22. Perdón, hasta el 24 sería. ¿Sí? A ver, chicos, entonces, una vez que les he explicado, pongamos fecha. ¿Qué les parece si dan de aquí el 13? Pero si damos el 13 ya van ejercicios de absorción. Claro, claro, claro. Entonces el 11. Estamos antes, ¿hasta cuándo? Si es que no quieren dar No se le escuchó, profe. que si es que quisiera dar o el 6. Ingeniero, se le está entrecortando. No se le escucha bien, profe.
¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. ¿No quieren hablar de No filtración? se le escucha. Se le está Me voy a entrecortando. desconectar ya y me vuelvo a conectar. Me espera. Bueno, ingeniero. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, Les decía que si es que no quieren dar la prueba con los ejercicios de absorción, deberían dar entre el 4 y el 6, una de las dos fechas. Profe, Dígame. y, y si damos el 11, pero la semana anterior nos dedicamos a hacer ejercicios, no sé si le parece. No, lo que pasa es que tengo que avanzar con absorción de gases, entonces no me va a dar el tiempo. De hecho, hicimos ejercicios de filtración, mejor dicho, los ejercicios que les voy a tomar de filtración serían muy parecidos a los que hemos hecho en clases, porque no hay por dónde irse, o sea, literalmente es o ese tipo de ejercicios o no hay otros, porque no les he dado más a profundidad. Eso por un lado. Ahora, em, no quiero demorarme mucho otra vez en filtración porque quiero que avancemos y veamos absorción. Por eso sería. ¿Ya? Bueno, profe. A ver, ¿qué otra cosa? O mejor dicho, ¿ya para qué fecha? Quedamos para el 11, para el 13, perdón. ¿El 6? Para el 6, profe. Para el 6. Ya, listo. Entonces yo ya me voy a anotar que quedamos para el 6. A ver, ustedes son de... Perdón, Una pregunta. dígame. Y dije, tal vez habría la posibilidad de, como tenemos que hacer el informe para el domingo, tal vez hay la posibilidad de hacer en el grupo de 4 que es para los informes. 4 cabezas piensan mejor que una y es para el domingo y el lunes vamos la prueba. Entonces se nos va a acumular todo. Pero no van a dar el lunes, van a dar el miércoles. 6 es miércoles. Pero igual habría la posibilidad de hacer en grupo. Podrían hacer en grupo el resto de cálculos, pero la discusión es individual. Es decir, que le presentamos un informe de laboratorio con con toda la estructura y la discusión le mandamos aparte. No, o sea, todos me tendrían que presentar el informe y la discusión sería diferente. Entonces, por ejemplo, los 4 del grupo me presentarían igualito todos los parámetros, excepto la discusión. Ya, Inge, ya lo entendí. Entonces deberíamos escoger un- una práctica, por decirlo así, con un solo dato, para tener los 4 iguales. Sí, exactamente. Y la discusión sería lo importante. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, Profe, entonces, dígame. disculpe, entonces enviamos uno por grupo y en el informe le anexamos o sea, las 4 discusiones ahí juntas. Ah, podría hacerse así. Sí, es verdad. Con eso no califico tanto. Sí, es verdad. Hagamos así. Ya, profe, gracias. Ya.
Entonces, prueba de capítulo para ustedes quedaría para el día miércoles 6. Listo. A ver. Entonces, una vez ya aclarado esto, ahora sí comencemos con lo que es absorción, chicos. ¿Sí? A ver, esto quiero explicarles. La absorción no es un tema que esté dentro del sílabo, pero es bastante importante en lo que es ingeniería ambiental y obviamente tiene que ver con operaciones unitarias, porque la absorción de gases es una operación unitaria que se da por transferencia de masa, que es lo que habíamos visto el semestre pasado. Entonces, en ese sentido, voy a tratar de explicarles por lo menos las generalidades de esta operación unitaria, ¿de acuerdo? A ver, primero entendamos qué es la absorción de gases. Es decir, primero vamos a definir. Ya hemos visto la importancia, ya les expliqué algo de la importancia. Ahora definamos en sí qué es la absorción de gases. Como les decía, la absorción de gases es una operación unitaria por la que los componentes solubles, o también conocidos como absorbatos, esta palabra lo van a encontrar mucho en bibliografía, de una mezcla gaseosa se disuelven en un líquido, que es el absorbente, ¿ya? Entonces, aquí hagamos una pausa. Me voy a cambiar de hojita. El proceso de absorción se da el momento que ponemos en contacto dos sustancias. ¿En qué estados de la materia se van a encontrar estas dos sustancias? Como ustedes leyeron, vamos a tener una fase gaseosa y una fase líquida. Entonces, esta fase gaseosa va a tener un componente soluble, que sería estas bolitas amarillas, y el líquido, perdón, esto sería un absorbato, y el líquido, en cambio, va a tener una tendencia a atrapar estas sustancias amarillas, es decir, va a tener una cierta afinidad con las sustancias amarillas. Entonces, ¿cómo se da el proceso de absorción de gases? Se va a dar una transferencia de masa en la que debido a la afinidad que existe en las moléculas amarillas con las azules, estas moléculas amarillas se van a ir hacia la parte de la solución o de la fase líquida. Entonces se van a ir acomodando, ¿ya? Este proceso de aquí se conoce como absorción de gases. ¿Cuál es el propósito de ver absorción de gases en ingeniería ambiental? Imaginémonos que este absorbato es un contaminante, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos una fuente gaseosa o una corriente gaseosa en la cual existe un contaminante que no nos interesa que se vaya a la atmósfera. Entonces, le hacemos pasar a través de una torre de absorción, que ya me adelanté un poquito, es un método para, para hacer absorción de gases. Entonces, este absorbato, que es un contaminante, se va a absorber en un líquido y con eso conseguimos que las emisiones gaseosas salgan con una concentración menor de este contaminante llamado absorbato. Ahora, ¿cuál sería el principio que tenemos que considerar? Tenemos que considerar que el absorbente debe tener una buena afinidad con el absorbato. ¿Ya? Es decir, este es ya un parámetro de decisión o de diseño para nosotros poder construir nuestros equipos de absorción. Si yo quiero tratar un X absorbato, tiene que tener un Y absorbente que tenga afinidad con X. ¿Sí queda claro, chicos? Profe, y Sí, en este profe. caso, el absorbente para salir, ¿cómo se lo debería tratar? Es que obviamente hay que tratarle a la solución, ¿no? Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué es más fácil tratar? ¿Un efluente líquido o un efluente gaseoso? El líquido. Líquido. Ya, exactamente, el líquido. Entonces, es más fácil que se pueda que se pueda tratar este absorbato o este contaminante en la solución
que en la corriente gaseosa. Entonces, como tú mismo lo dices, obviamente cuando ya salga de este equipo la solución más el contaminante, vamos a tener que hacerle un tratamiento para quitarle a este contaminante. Pero es mucho más fácil porque ya es más manejable el líquido que un gas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, Dígame. esto que estamos viendo se relaciona con lo que vimos de la doble película. Exactamente, perfecto, sí se acordaron. Es lo de la doble película. Ya vamos a ver en qué parte ingresa esto de la doble película, ¿ya? Profe, ¿qué dijo? Solución más contaminante. No le... Esta parte de aquí, les decía que, como decía Wilson, obviamente cuando ya sale del equipo de absorción, la corriente líquida, que es una solución, es decir, agua más algo, puede ser el mismo contaminante, pero en sí tiene solvente, va a tener que tratarse. Entonces vamos a tratar esta solución en el sentido de quitarle este contaminante. Y obviamente ya se puede incluso recircular a la misma torre para que se pueda hacer un tratamiento continuo. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Profe, y también cuando se daba el proceso de absorción había algo contrario, que era la desorción. ¿Eso afecta en algo o no? No, eso es el proceso literalmente contrario. A ver, sigamos entonces. La operación inversa a la absorción es el proceso de desorción, que consiste en la transferencia a la fase gaseosa de los componentes solutos volátiles de una mezcla líquida. Es decir, si es que antes estábamos pasándole del gas al líquido, ahora vamos a pasar del líquido hacia el gas al contaminante. Entonces es diferente, ¿sí me entienden? Es absorción por un lado y desorción por el otro. No nos interesa en la parte de tratamiento de gases, escúchenme bien, en la parte de tratamiento de gases no nos interesa mucho esta partecita de aquí de la desorción. ¿Por qué? Porque como les decía, si es que el absorbato o el soluto es es un contaminante, a mí se me va a hacer más fácil manejarle al contaminante en una solución líquida que en un efluente o un flujo gaseoso. Es por eso. Esta parte de la desorción es importante en procesos de extracción o de separación que realmente no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero sería importante que por lo menos lo entiendan. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Ahora, para que ocurra cualquiera de los dos procesos, sea de absorción o sea de desorción, es muy importante que estas dos fases, sea la gaseosa, que estas dos fases, la gaseosa y la líquida, o sea, el líquido y la gaseosa, se pongan en contacto íntimo, es decir, que se puedan encontrar y tengan el suficiente espacio como para que se dé una transferencia. Entonces, para poder conseguir este proceso de contacto, los equipos que se utilizan para absorción de gases, por lo general, contienen, ¿cómo se diría? Contienen unidades de transferencia, ¿ya? A ver, voy a borrar todo lo que está escrito aquí y me voy a pasar en una hojita. A ver, les decía que para que se dé esta transferencia debe tener un contacto íntimo entre el gas y el líquido. Entonces, los equipos que se utilicen para absorción de gases deben contener unas unidades de transferencia. Es decir, y dentro del equipo yo le coloco unas, ¿cómo les diríamos? Sí, se llaman unidades de transferencia, pero no sé cómo explicarles qué en sí es una unidad de transferencia. Es una superficie de contacto. Es decir, estas unidades de transferencia que son superficies, lo que hacen es generarme una superficie de contacto en donde donde yo puedo encontrar o ponerle en contacto íntimo tanto al gas como al líquido. ¿Ya? Entonces, estas unidades de transferencia
que me generan una superficie de contacto pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser de platos, que es una representación tal cual lo estoy haciendo. Estos son platos. Obviamente existen diferentes tipos de platos, ¿no? Puede ser de rellenos, en donde los rellenos son literalmente algo así, ¿ya? Entonces, este relleno igual ofrece una superficie de contacto para el gas con el líquido, ¿sí? Esos serían los dos principales tipos de ¿cómo se llama? De superficies de contacto que se tienen para equipos de absorción de gases. Ahora, de qué otra forma también se pueden, de qué otra forma también se presentan los equipos para absorción de gases? Se puede también dar en torres de pulverización o columnas de burbujeo. Esto quisiera que vengan leyendo para la siguiente clase. ¿Qué son torres de pulverización y qué son columnas de burbujeo? ¿De acuerdo? Ya. Yo voy a encargarme en esta, bueno, voy a explicarles qué son las torres de platos o torres de relleno, ¿ya? Y ustedes vienen leyendo esto de las torres de pulverización y columnas de burbujeo. Aquí en esta gráfica, ustedes pueden ver cómo se puede dar, perdón, pueden ver algunos tipos de rellenos que se utilizan en las torres de relleno, como les estaba mencionando. Entonces, de aquí tenemos, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llaman estos, si son cilíndricos o pellets. Digamos que son pellets. Son pellets huecos, son pellets con división y pellets de división compleja. Entonces, podemos tener este tipo de rellenos, podemos tener me parece que se llama silla de caballo, no me acuerdo muy bien. Podemos tener en tipo esferas, podemos tener en tipo anillos, podemos tener en distribuciones en zigzag o podemos tener distribuciones en tipo malla, ¿no? Estos son rellenos que lo que en sí hace es ofrecer la superficie de contacto entre la fase gaseosa con la fase líquida, ¿ya? Ahora, expliquemos un poquito más, ya que sabemos que se puede dar en una torre. ¿Cómo sería el proceso dentro de la torre para la absorción de gases? Entonces, una torre no es nada más que una columna, ¿no? Esta columna ya vimos que va a estar con rellenos o platos. Ahora, en esta columna yo voy a hacer ingresar por la parte de abajo a una corriente gaseosa. Le voy a poner GE, gaseosa de entrada. Entonces, esta corriente gaseosa de entrada va a tener un contaminante X, ¿ya? En donde en la fase gaseosa, X, que le vamos a llamar 1, va a ser mayor que la concentración del componente X en la fase líquida, que le vamos a llamar X2. A ver, peguémosle un poquito más. A ver, les voy a escribir acá mejor. A ver, termino de explicarles y ahí les escribo. Entonces, esta corriente G, que es la corriente de entrada, va a circular por una diferencia de densidades, obviamente, va a circular por toda la torre. Y sale acá como GS. GS también va a tener el contaminante X, pero obviamente la concentración a la salida va a ser menor, ¿ya? Va a ser literalmente menor. Entonces, por el otro lado, entonces nosotros vamos a tener una corriente líquida que entra por la parte de arriba, circula por la torre, se pone en contacto se pone en contacto con la fase gaseosa y en este contacto se va a dar una transferencia del contaminante X desde la fase gaseosa hacia la fase líquida, ¿ya? Y aquí va lo que les estaba queriendo explicar. Aquí vamos a tener un XL de entrada, XL de salida. Ya. Entonces, esto es lo que les quería explicar. Verán. X
en la fase gaseosa de entrada va a ser mayor a X que la concentración del contaminante en la fase gaseosa de la salida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en cambio en el lado del líquido? X del lado líquido de salida va a ser mayor a la X o a la concentración del contaminante X del lado líquido a la entrada. Esto se tiene que cumplir. Este es el propósito de la torre. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se consigue esto? Se consigue el momento que X se transfiere a lo largo de la torre desde el lado gaseoso hacia el lado líquido. ¿Sí? Esto se va a dar debido a una transferencia de masa. Y aquí viene la parte que explicaba Cecia. Nosotros podemos aplicar aquí la teoría de doble película, en donde vamos a tener el concepto de que existe una fase gaseosa, que es una película, y una película de la fase líquida. ¿Ya? Entonces, esto es gas, esto es líquido. Estas zonas de aquí tendrían a ser las zonas más alejadas, ¿ya? En cambio, estas zonas en las cuales existe un contacto íntimo entre líquido y gas se conoce como interfaz. ¿Cómo se da la transferencia de masa a lo largo entonces, en esta teoría de doble película? Nosotros aquí vamos a tener una concentración de X, sería en el lado alejado, la cual se va a dar una transferencia hasta llegar a un punto que sería aquí. Perdón. En este punto de aquí vendría a haber una concentración de X en la interfaz que le vamos a llamar L. Ahora, la concentración en la interfaz, perdón, yo estoy explicando mal, perdón. Es al revés, estamos yéndonos al revés. Estábamos hablando de la parte líquida, es así. Ya. Ahí sí, ya. Entonces, aquí en la interfaz, la concentración de la parte líquida me dice que va a ser constante y va a ser igual a la concentración en la parte gaseosa. Es decir, esta concentración de aquí en la interfaz es la misma, ¿ya? Ahora, la concentración de un componente en una mezcla gaseosa, nosotros vimos que la determinamos a través de las fracciones molares, que en su caso es igual a la presión parcial sobre la presión total. Entonces, en otras palabras, nosotros la fracción de un componente I la podemos determinar a partir de sus presiones parciales. Entonces, en la fase gaseosa ya no colocamos concentraciones como era en la fase líquida, sino aquí vamos a tener presiones parciales. Entonces, la presión parcial de la interfaz va a ser igual, perdón, va a cambiar a la presión parcial en la parte más alejada, ¿sí? Este sería el proceso en el cual estamos transfiriendo desde la parte líquida a la parte gaseosa. Ahora, en nuestro caso va en sentido contrario. En nuestro caso iría de la fase gaseosa hacia la fase líquida, ¿ya? Entonces, la parte de acá abajo sería lo que a nosotros nos va a interesar. ¿Sí? Esta sería la teoría de doble faz para nuestro sistema. Aquí nosotros para calcular los números para calcular las unidades de transferencia, sean platos o sea rellenos, o incluso el alto de la torre, nosotros debemos considerar este equilibrio, esta transferencia de materia que se tiene aquí. Entonces, esto lo podemos hacer a través de la ley de Henry o la ley de Raoult. Ya vamos a ver cuál es la aplicación de los dos. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. De hecho, sí hemos hablado varias veces de esto, ¿no? Listo. A ver, vamos a seguir entonces. Bueno, voy a leer un poquito, ¿ya? Voy a leer un poquito de la presentación para que tengan presente. A ver, las torres o columnas son recipientes cilíndricos esbeltos donde se coloca un relleno o platos.
que es lo que les estaba mencionando de las torres, ¿no? Y se hace circular normalmente en contracorriente el gas y el líquido. Es lo que les decía, por la parte de abajo va a ingresar el gas, por la parte de arriba el líquido y tenemos un flujo en contracorriente, ¿ya? Los dispositivos internos colocados promueven el contacto entre las fases, aumentando así el área interfacial por el cual se producirá la transferencia de materia. Lo que les había mencionado, ¿no? Las unidades de transferencia generan más superficie de contacto. Los mecanismos más utilizados para conseguir este fin son dividir el gas en pequeñas burbujas en una superficie líquida continua, torres de burbujeo, o en su defecto separar el líquido en pequeñas, en películas, perdón, que fluyan a través de una fase gaseosa continua, torres de relleno. O en su defecto convertir el líquido en gotas de pequeño tamaño que caigan a través de una fase gaseosa continua en unas torres de pulverización. Cada uno de estos mecanismos favorece un tipo de transferencia y según los requisitos que deseamos alcanzar, será más recomendable utilizar un tipo de columna u otro. Los equipos de contacto pueden ser categorizados como equipos de contacto por etapas. Es lo que les decía, específicamente en lo que son las torres de platos, que utilizan un número de etapas o las unidades las unidades de transferencia separadas para realizar el contacto gas líquido o equipos de contacto continuo diferencial en torres de relleno que utilizan toda la columna como un sistema continuo de contacto gas líquido. Es un estilo de resumen de todo lo que les había explicado, ¿no? Entonces, veamos esta gráfica de acá. En esta gráfica de acá, a ver, si ustedes se fijan, esta sería una torre de burbujeo. A ver, no, esta sería una de pulverización. Déjenme ver. Sí, sería una torre de pulverización. Entonces, nosotros tenemos la entrada del agua. Este debe ser un estilo de regadera, un estilo de ducha, en donde se genera un estilo de spray del líquido que se pone en contacto con una fuente gaseosa en la parte de acá arriba. Perdón, en la parte de acá abajo. Por aquí entra el gas y por aquí entra el líquido. Entonces, el rato que el líquido se pulveriza y se generan gotitas, estas gotitas se ponen en contacto con un flujo de gas que está subiendo en contracorriente y se da la transferencia de materia, ¿no? Este sería un ejemplo, entonces, de una torre de pulverización. Ahora, quiero que en esta parte de aquí, en este gráfico, se fijen en una cosa. Nosotros, como estamos haciendo caer un cierto líquido, esta torre va a tener una altura de inundación que vendría a ser esto de aquí. Esta altura corresponde a qué tanto estoy recibiendo de líquido o qué volumen de líquido yo puedo, digámoslo así, almacenar en nuestra torre para que siga saliendo. ¿Por qué es importante este parámetro de aquí? Porque si nosotros no controlamos, ¿dónde está mi lápiz? Ya. Porque si nosotros no controlamos este flujo de aquí, si es que es muy grande, puede ser que este flujo de aquí supere esta altura de inundación y en vez de salir solamente por la parte de la salida del líquido, empiece a inundar la entrada del gas. ¿Ya? Esto sí puede ocurrir en una mala operación. Entonces deben tener presente esta altura que se conoce como la altura de inundación. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Aquí está un poquito explicado el funcionamiento de una torre, ¿no? En una torre de absorción, la corriente de gas entra en la columna, a la columna donde circula en contracorriente con el líquido. El gas asciende como consecuencia de la diferencia de presiones entre la entrada y la salida de la columna. El contacto entre las dos fases produce la transferencia del soluto de la fase gaseosa a la fase líquida. Esto es lo que ya les he explicado, ¿no? Aquí, de hecho, estos gráficos están más chéveres de los que yo le hice. Entonces, tenemos un gas que entra con un contaminante que son estos puntitos. El gas va a subir por la diferencia de densidades que existe. El líquido, en cambio, entra, que es de esta parte de aquí, y va a llegar a un punto dado en el que se ponen en contacto, que sería este tercer gráfico de aquí. El rato que se ponen en contacto, fíjense que todos los puntitos que eran los contaminantes que se encontraban en la fase gaseosa acaban de pasar a la fase líquida. Entonces, la burbuja rosada se llena de puntos que son los contaminantes
Esto se da debido a la afinidad que tiene el solvente con el sorbato. Y por último, por la diferencia de densidades, el líquido va a caer y se va a poder recoger por esta parte de aquí. Ahora, ya hablando en términos un poquito más técnicos. Entonces nosotros en este gráfico que ustedes le ven aquí en 5, vamos a tener un gas entrante en donde va a ser rico en el soluto o en el contaminante. Acá vamos a tener un gas tratado que va a ser pobre en el contaminante. Vamos a tener una entrada de disolvente pobre en el soluto y aquí vamos a tener una salida del disolvente rico en el soluto. Se ve el cambio de concentraciones en este tipo de ejemplos. Sí, creo que queda claro, ¿verdad? Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la absorción de gases? En sí, el fundamento exacto de la absorción de gases es la transferencia de masa que se da desde una fase gaseosa hacia una fase líquida. Y esto se puede estudiar mediante el equilibrio que se va a generar entre una fase gaseosa y una fase líquida. Ahora, entendamos una cosa, o para que quede más claro. Nosotros vamos a empezar a hablar acerca de un equilibrio de fases. ¿Ya? Entonces, este equilibrio de fases, por ejemplo, nosotros lo podríamos analizar en sustancias puras. Es decir, nosotros tenemos una sustancia pura que se encuentra en estado gaseoso y le ponemos en contacto con la sustancia pura, pero que se encuentra en estado líquido. Entonces, ¿en qué consiste el equilibrio de fases? Si nosotros tenemos esta fase líquida y se empieza a calentar, vamos a ver que empieza a generar burbujas de gas. Entonces, va a llegar un momento dado en que debido a la energía que le estamos suministrando a la solución líquida, estas burbujas de gas van a empezar, van a salirse o van a escaparse de la fase líquida y van a empezar a llenar este espacio de aquí. El rato o el momento en el que ya no exista, ya no pueda existir más cantidad de la fase gaseosa en esta zona de aquí, para mantener un equilibrio, porque el hecho de que ya no existe espacio en la fase gaseosa no significa que el líquido se empiece a convertir en gas. Entonces, para mantener el equilibrio, el sistema lo que hace es al mismo tiempo que se está evaporando líquido hacia gas, al mismo tiempo genera una condensación de gas hacia líquido. Entonces, se va a mantener un equilibrio de fases en la cual la cantidad de moléculas que se están convirtiendo en el estado gaseoso, al estado gaseoso, va a ser igual a la cantidad de moléculas que se está, en cambio, condensando al estado líquido, ¿sí? Es decir, se va a empezar a dar un equilibrio para mantener estas cantidades iguales. Esto se conoce como equilibrio de fases. Ahora, vamos a dar unos conceptos que sí hemos visto, pero que es necesario recordar. El momento que nosotros tenemos esta fase gaseosa en este equilibrio de fases, esta fase gaseosa va a ejercer una presión como vapor sobre la fase líquida. Esta presión que está ejerciendo la fase gaseosa en el equilibrio de fases se conoce como presión de vapor. Esta presión de vapor va a depender específicamente de la temperatura a la cual nosotros estemos trabajando. Es decir, si yo tengo una temperatura de 25 grados, vamos a tener una presión de vapor de esta sustancia pura. Ahora, si nosotros tenemos una temperatura de 15 grados, obviamente la presión de vapor va a cambiar. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma presión que se genere por parte del vapor cuando tenemos una temperatura baja o una temperatura más alta. Esto hay que tener claro y es importante, ¿no? Listo. ¿Alguna inquietud, chicos?
No, profe. Ya. Listo, entonces, espero que se hayan acordado de esa parte de aquí. Ahora, así como obtenemos sustancias puras, lo mismo va a ocurrir cuando tenemos mezclas. ¿A qué me refiero? Por un lado, nosotros vamos a tener una solución y por el otro lado vamos a tener una mezcla de gases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque verán, hagamos el mismo ejemplo que pusimos aquí. Por un lado, nosotros vamos a tener la fase líquida. Esta fase líquida está constituida por una solución. Es decir, vamos a tener agua como solvente y un cierto soluto. ¿Sí? Ya. Ahora, el momento que nosotros le ponemos en contacto con una, en cambio, fase líquida, después de un cierto tiempo vamos a ver que este soluto, que es el que, perdón, me estaba yendo al revés. Ahora, vamos a tener una fase gaseosa, ¿ya? Esta fase gaseosa va a tener un cierto componente. Pintémosle nomás en amarillo, ¿ya? Y va a tener otros componentes, ¿ya? Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que las rojas son aire y las amarillas un contaminante. En el caso de acá, de la solución, los componentes amarillos va a ser el contaminante y el azul el agua, ¿ya? Pero como el agua tiene una afinidad con el contaminante, va a haber una transferencia de masa. Entonces, ¿cómo se da la transferencia de masa? ¿O qué es lo que va a ocurrir en el equilibrio de fases en una mezcla? Lo que va a ocurrir es que una cierta cantidad del soluto, en este caso del soluto del gas, se va a transferir hacia el líquido, ¿ya? Entonces, en este equilibrio de fases que va a ocurrir aquí cuando tenemos una solución y una mezcla de gases, a nosotros nos va a interesar determinar cuál es la concentración del soluto en la fase líquida y cuál es la concentración de soluto en la fase gaseosa. Para esto existen dos leyes que son importantes, que son la ley de Henry y la ley de Raoult. No sé si se acuerdan de esto, chicos. Sí vimos, profe, pero no profundizamos mucho tampoco. Ya, entonces si no profundizamos mucho, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedarnos hasta aquí, ¿ya? Y yo necesito que para la siguiente clase se acuerden bien esta parte de la presión de vapor, que si bien es cierto, ya les expliqué de una forma rápida, sí necesito que estén claros en qué significa la presión de vapor. Y necesito que se acuerden cómo se relaciona la presión de vapor con la presión de saturación, ¿ya? Y yo la siguiente clase les preparo una presentación específicamente de lo que es la ley de Raoult y la ley de Henry. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya, perfecto. Entonces nos quedaríamos hasta ahí. Eso sería todo por el día de hoy y